Vamos a iniciar con el tema número 4, que se llama proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal. Antes que nada, es bueno definir qué se refiere la palabra empowerment. Esta es una palabra muy usada en las técnicas de reclutamiento, selección de personal, que se refiere a describir el empoderamiento que se puede transferir a un trabajador desde el mismo momento de que se inicia el proceso de reclutamiento para ir conociendo qué tipo de talento puede aportar a la empresa. Aquí dice, se define al empowerment como la transmisión de la responsabilidad y los recursos al momento de reclutar a un nuevo trabajador para la empresa. Esto tiene como objetivo aprovechar la energía creativa e intelectual que ese trabajador puede proveer a la empresa al momento de ser contratado. Es muy importante que al momento de realizar el reclutamiento la empresa pueda reconocer o identificar previamente o prematuramente el talento que ese trabajador o la energía creativa que puede brindar a la empresa. No nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo competitivo laboralmente hablando y es importante que aparte del conocimiento básico que pueda aportar un trabajador a la empresa, es importante que este trabajador también pueda aportar un plus y ese plus se refiere a la energía creativa, ¿no? Aquí este gráfico habla un poquito sobre el empowerment en la parte de la retroalimentación, la cual que significa que tiene que proveer información y capacitación, autoridad y responsabilidad, la famosa retroalimentación de las ideas o de los juicios que tenga cada persona, confiar en el equipo que es sumamente importante y el enfoque en la mejora continua. Son elementos que tienen que englobar a lo que se llama el empowerment dentro del reclutamiento del talento humano. Empowerment significa otorgar poder a los empleados para aprovechar al máximo el talento colectivo. No nos olvidemos que talento colectivo se refiere al talento en conjunto o al talento desarrollado con grupos de trabajo. El secreto del éxito estará en la medida en que ese funcionario reclutado pueda invertir todas sus habilidades, tiempo y recursos en la empresa. Ese es el objetivo final que pueda permitir la creación de valor en la empresa. Monotonía en reclutamiento y los cargos. La monotonía de reclutamiento y los cargos se refiere a que los trabajadores continúen trabajando de manera empírica, o sea, de manera en base a la experiencia, perdón. Y tradicional, o sea, en base a la parte operativa, lo que comúnmente realizan en lo cotidiano dentro de su puesto laboral. Lo que conlleva que al momento de contratar en el mercado laboral, no nos olvidemos que el mercado laboral está comprendido por la oferta y demanda laboral, o sea, las personas que buscan trabajo versus los cargos disponibles para las personas que están buscando trabajo. Este mercado laboral es importante que al momento de contratar la vean como una empresa estática, ¿no? Conservadora y orientada hacia la subsistencia, dejando a un lado la vanguardia e innovación de sus recursos y servicios que conlleva la monotonía y rutina de la organización. De nuevo. Vamos a comenzar con la explicación del tema número 4 de nombre proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal. Antes que nada es importante reconocer esta palabra que se usa mucho en el área del talento humano, que es parte de lo que es el reclutamiento del personal y se define como el empowerment o el empoderamiento, en la cual toma en cuenta la transmisión de responsabilidad y recursos al momento de reclutar un nuevo trabajador a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante conocer qué tipo de energía puede brindar ese trabajador a la empresa que está queriendo ser contratado. ¿Y qué hablamos con tipo de energía? Al tema del talento creativo que puede aportar ese trabajador. No solamente la empresa va a buscar un conocimiento básico en el área que va a ser su pertinencia o su área laboral que va a desarrollar, sino también está buscando un plus que ese trabajador pueda aportar a la empresa para generar valor. Y ese plus se refiere a la energía creativa. No nos olvidemos que cada vez estamos viviendo un mercado mucho más competitivo en base a la oferta y demanda laboral. Esta energía creativa e intelectual es lo que el trabajador puede proveer a la empresa al momento de ser contratado y para eso sirve el empowerment, el darle la responsabilidad al postulante de hacer conocer o darle la decisión de poder hacer conocer a la empresa cuál es la energía creativa que puede aportar. Este empowerment está englobado en 5 elementos fundamentales, en la cual el primero dice proveer información y capacitación. Es importante que ofrezca esto el postulante a la empresa. También generar autoridad y responsabilidad. No nos olvidemos que al momento de ser contratado está generando responsabilidad, por lo tanto también tiene que tener la autoridad para tomar la decisión correcta. Retroalimentación. Es importante que el postulante a ser contratado pueda conocer cuáles son los
defectos y virtudes que sus compañeros de trabajo le pueden identificar, y esto permite mejorar cada vez el talento dentro de la empresa. Confiar en el equipo. No nos olvidemos que en cualquier tipo de empresa o institución pública se van a formar siempre equipos de trabajo en la cual tenemos que saber coordinar de manera proactiva. Y por último, el enfoque en la mejora continua, que esto es algo que inclusive en la actualidad es un departamento más, así que como conocemos el departamento de contabilidad, marketing, finanzas, comercio exterior, etcétera. El departamento de mejora continua es algo que han visto las empresas en el siglo XXI indispensable de constituirla. ¿Esto qué significa? Que es el trabajo continuo que tiene la empresa por mejorar sus procesos, procedimientos, no solamente en la parte de los procedimientos operativos, sino también estratégicos, y eso engloba al talento humano. ¿Qué más dice acá? Empowerment significa otorgar poder a los empleados para aprovechar al máximo el talento colectivo, o sea, el talento que se genera con equipos de trabajo. El secreto del éxito estará en la medida que ese funcionario reclutado puede invertir todas sus habilidades, tiempo y recursos en la empresa. Es importante que el trabajador tenga un talento adicional a lo que el conocimiento se refiere, ¿no? A lo que ha conseguido en su vida académica y laboral. Es importante también que genere talento distinto o energía creativa a la empresa. Bien, hablemos un poquito del otro lado. ¿A qué se refiere con la monotonía del reclutamiento y los cargos? La monotonía del reclutamiento y los cargos se refiere a que los trabajadores continúen trabajando de manera empírica y tradicional. ¿Qué es lo que se quiere evitar? Aquí estamos explicando un poquito para que evitemos caer en esto y podamos también aportar de manera distinta a la empresa. La monotonía siempre va a ser malo. ¿Por qué? Porque está generando empíricamente y tradicionalmente el trabajo que no debería ser dentro de una empresa. ¿Qué significa de manera empírica? De manera en base a la experiencia, a lo que mejor le fue en el pasado. Y no nos olvidemos que estamos trabajando ahora en un mundo cambiante, en la cual el empirismo tiene un cierto límite que sirve, porque ahí para adelante es un cambio radical, total o circunstancial en cualquier tipo de empresa o institución. Entonces es importante evitar el empirismo y lo tradicional al momento de reclutar a un trabajador, para que el trabajador se dé cuenta que está postulando una empresa estratégica. Esto que acabamos de explicar, es importante que una empresa, o que la empresa no se vea como una empresa estática, conservadora, orientada a la subsistencia, porque esto inclusive va a generar una desmotivación del parte del postulante. El postulante, no se olviden que el postulante lo mejor que puede hacer es averiguar sobre la empresa, su razón de ser, su misión y visión previo a la entrevista. Y es importante que si la empresa tiene tendencia a tener un crecimiento tanto nacional o internacional, o generar vanguardia, innovación en los procedimientos, en los recursos y servicios, como dice acá, el trabajador se va a sentir motivado, porque va a decir, si yo crezco, va a crecer mi empresa, y por lo tanto mi empresa me dará las oportunidades que yo estoy buscando. Entonces es importante generar esa imagen con el trabajador que está queriendo postular a un puesto de trabajo. Esto es lo que se tiene que evitar, la monotonía y la rutina en la organización, porque es el punto inicial en el cual una empresa puede caer en el abismo laboral y lamentablemente puede dejar de subsistir en el tiempo. Aquí les pongo unos ejemplitos. Los helados Cabrera, lo conocen, es un helado tradicional en Santa Cruz y en Bolivia. No ha innovado casi nada a lo largo de 20 años. Estos helados Cabrera, la única innovación que tuvieron, aparte de la comercialización de helados, es generar los carritos de ventas de refrescos, ¿no? Que están en lugares estratégicos. Pero mal que mal, la competencia yo creo que se lo ha absorbido. Si bien nosotros seguimos consumiendo Cabrera, pero es por la marca, por la historia que genera el nombre Cabrera. Pero yo creo que se han generado otro tipo de empresas que han logrado crecer o ampliar sus nichos de mercado. Y este ejemplo es el Hipermaxi. El Hipermaxi se creó para supuestamente comercializar productos de la canasta familiar. Pero ¿qué hicieron ellos? Abrieron farmacias, venta de ropa, venta de comida rápida, han alquilado sus ambientes para otro tipo de tiendas dentro de las instalaciones del Hipermaxi. El tema también del parqueo, comúnmente o hace 20 años atrás no se tenía la costumbre en Bolivia de destinar largos y largos metros cuadrados para solamente parqueo de las movilidades, no había esa costumbre. El Hipermaxi fue el que innovó, porque imagínense el terreno que tiene todos los Hipermaxis, cuánto le dedican al parqueo, al espacio para el parqueo de movilidades. Entonces algo interesante que ellos sí han podido innovar, y miren, en la actualidad han podido mantener el liderazgo en el mercado, ¿no? Entonces es importante esto de evitar la monotonía, como explicábamos anteriormente, evitar caer en lo tradicional.
Otro ejemplo está claramente la película que les sugería un inicio del semestre, Hambre de Poder. Han visto que hay dos personajes que son totalmente tradicionales y han visto cómo ha acabado, ¿no? Bien, fragmentación laboral y su selección. Se refiere a racionalizar o ser, ¿cómo le puedo decir? O ser equilibrado técnicamente en el trabajo, ser equilibrado en el uso de los recursos, ¿no? Para asignar a aquellas personas que están en el proceso de selección. Esto se refiere a que cada trabajador ejecutará una subtarea sencilla y repetitiva, con el objetivo de estandarizar los ciclos de producción y planificación. Esto acá hay que manejarlo con pinzas. A veces la fragmentación laboral es beneficioso para la empresa y a veces no. En el caso cuando se tengan subtareas dentro de las responsabilidades de un trabajador y sean sencillas y repetitivas, es bueno aplicarla, ¿no? El objetivo, ¿cuál es? Estandarizar los ciclos de producción y planificación. Esto por lo general se da en las industrias, aquellas industrias que todavía usan la mano de obra en vez de maquinaria. Ahí es importante generar lo que es la fragmentación laboral. Cada trabajador que se ocupe especialmente, por ejemplo, en la pintura del coche, en el interior, en el tapizado. Entonces, por ejemplo, la marca Rolls-Royce sigue manejando la producción con mano de obra, con recursos humanos. Entonces yo creo que ellos trabajan en base a una fragmentación laboral o tareas repetitivas en base a los ciclos de producción. El mercado humanístico de las contrataciones, también denominada relaciones humanas, fue creada en el año 1930. El modelo humanístico sustituyó al modelo de énfasis en las tareas y al modelo de estructura organizacional. Esto como consecuencia de la importancia de la relación con las personas y los grupos sociales. El mercado humanístico de las contrataciones es importante la sustitución que se generó. Porque antiguamente, y creo que ya les comenté esto en el tema número 2 o en el 1, cuando hablamos de la época clásica, neoclásica y la era digital del tema de los recursos humanos. No nos olvidemos que en la época clásica el trabajador era visto como un esclavo, ¿no? Se le decía lo que tenía que hacer y listo. En la época clásica ya se veía a la persona no como un esclavo, sino como un trabajador. Quizás se le daban 12 horas de trabajo, no se les pagaba lo que merecían, pero ya dejaron de ser esclavos. Por lo menos ya podían hacer algo distinto. Una mesa, una silla, un mueble, etc. A eso se refiere, ¿no? El modelo humanístico sustituye al modelo de énfasis en las tareas. O sea, el trabajador, con que haga su tarea, antiguamente era suficiente. Ese era el modelo de énfasis en las tareas. Pero ahora el modelo humanístico con el siglo XXI, la era digital, la transformación de los recursos humanos, no solamente al trabajador se lo ve como una persona que tiene sentimientos y pensamientos, sino también se la ve una persona que tiene emociones, tiene motivaciones, etc. Es por eso que existe el Departamento de Recursos Humanos, para ubicar a las personas en el puesto donde mejor se pueden desarrollar y en base a un modelo humanístico, conocer su pensamiento, su sentimiento y de qué manera puede generar valor a la empresa y que el trabajador también se sienta motivado al momento de desarrollar sus actividades. El diseño humanístico se preocupó más por el contexto del cargo que por el contenido del cargo. El contexto del cargo significa aquellos elementos necesarios como los equipos que necesita un trabajador, el ambiente laboral, las herramientas de trabajo. Ese es el contexto, ¿no? Y esto genera relación respecto a afuera. ¿Cómo se relaciona el trabajador respecto a los clientes externos, ¿no? No se olvide que el cliente externo muchas veces absorbe la energía que puede brindar un trabajador si está motivado o no motivado. En cambio, el contenido es lo que genera la relación respecto a adentro. Entonces, el contexto es lo que más le interesa a la empresa. Si no, pregúntale a cualquier tipo de empresa al momento de reclutar. Lo que le interesa es cómo se va a llevar el trabajador con el cliente externo. ¿Cuál va a ser la relación que tiene? Porque no se olviden que si hay una buena relación entre el cliente interno, o sea, el trabajador, y el cliente externo, genera valor o genera ingresos para la empresa. El enriquecimiento de cargos, y esto acá no quiero que caigamos en el tema de cosas ilícitas. Miren, vamos a darle otro giro a la explicación. ¿Qué se refiere el enriquecimiento de cargos según los recursos humanos? Se define como enriquecimiento de cargos a la creación de dinámica y privilegiada en función al desarrollo del trabajador en el puesto de trabajo. Entonces, miren, la creación dinámica y privilegiada. Es importante que sea un trabajador, le damos a dar la libertad de tomar decisiones. Es importante que este trabajador enriquezca el cargo. ¿Qué significa enriquecer? Enriquecer, que significa que el cargo ha llegado más allá de lo que estaba previsto. No solamente genera importación, sino genera también nuevos modelos de importar mercaderías que no se lo utilizaba en Bolivia. Entonces, al trabajador le estamos dando la libertad de tomar decisiones que generen eficiencia en la empresa.
A eso estamos dando la definición de enriquecimiento del cargo. Un cargo enriquecido posibilita la adaptación y desarrollo de cualquier empleado. Esto debe tomar en cuenta el crecimiento profesional, aumentando gradualmente los objetivos, las responsabilidades y los desafíos. Y aumentaría aquí también, aumentando también la remuneración laboral en base a las responsabilidades. Y eso hemos conversado en el anterior tema. Al momento cuando le pregunten en una entrevista laboral cuánto es lo que quisiera ganar, entonces aquí está, el enriquecimiento de cargos habla sobre eso. Yo les dije que nunca respondan un valor cuantitativo, un monto. Digan que ustedes van a ganar según las responsabilidades y los desafíos que pueda tener el cargo de la empresa. Creación de grupos autónomos consiste en transferir trabajos individuales a grupos interactivos o equipos de trabajo. Miren qué importante. En cualquier tipo de trabajo, sea empresa privada o institución pública, les va a tocar trabajar con equipos de trabajo y va a ser con personas que quizás ni conozca o nunca haya socializado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Crear grupos interactivos y equipos de trabajo. La dinámica de grupos genera mejor satisfacción a la empresa, pues el trabajo se convierte en una actividad social y el grupo influye en el comportamiento individual al crear soluciones de trabajo con mayor eficiencia. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido identificados con los grupos que generan trabajo de manera equitativa? Al momento de generar nuevas ideas y hacer una mesa redonda donde se dé lugar a la lluvia de ideas que permitan tener una mejor decisión entre varias personas. La idea de creación de grupos autónomos es asignar una tarea completa y a la misma vez dar autonomía sobre la forma de ejecutarla. Muchos de los empresarios o de la dirección de una empresa o el CEO dicen, ¿no? Por favor, el desarrollo de esta importación de mercadería en base a los Incoterms, déjeselo al equipo A. Entonces el equipo A está por Sancho, Pedro, Juan, Lucas, digamos, ¿no? Entonces le están dando el poder, el empowerment a un grupo autónomo de trabajo, que es un grupo de trabajo conformado por 5 o 6 personas. Ellos al final, cuando toman una decisión, tienen que exponerla ante el director, el presidente, el gerente, el CEO. Y se supone que al ser 5 o 6 personas tienen que tener una mejor decisión que sea distinta a lo que una persona individual lo haya conseguido, ¿no? Entrevistas sobre los cargos. La obtención de los datos acerca del cargo se puede realizar a través de una entrevista, las cuales pueden ser de 3 tipos. Es importante tener en cuenta que conocer los datos del cargo y hacerle conocer al postulante puede ser en base a 3 tipos de entrevistas. Entrevista individual con cada empleado, que es lo que comúnmente se conoce, se llama al empleado, se lo cita una hora, un lugar y se hace una entrevista individual. Esto es importante para que el empleado conozca las limitantes o el alcance del puesto de trabajo y también para que el entrevistador explique de mejor forma de qué trata la responsabilidad que a futuro podría asumir. 2. Entrevista grupal con los empleados que ocupan un mismo cargo. Esto puede ser generado más que todo en una forma de evaluar a los equipos de trabajo. Puede haber entrevistas grupales, quizás el equipo comercial venga por favor a tal hora a la oficina, vamos a hacer una entrevista grupal. Entonces ahí vamos a generar un poquito de confianza para que los integrantes de ese equipo de trabajo puedan ser sinceros y explicar cuáles son las limitantes que tienen o cuáles son las mejoras que pueden sugerir a la dirección de la empresa para que ésta pueda crecer. Tercero, entrevista con el supervisor que conoce los cargos que se debe analizar. Esto no es muy común, pero sucede. A veces el supervisor de la agencia, del área o de sucursal realiza entrevistas en base a los cargos que deben ser analizados, no importando quién esté en el cargo. Lo que le interesa al supervisor es el cargo. Por ejemplo, esta semana vamos a analizar el cargo de contabilidad, el encargado de contabilidad de sucursal Santa Cruz, un ejemplo, el cargo, no la persona. ¿Será que el cargo tiene estas responsabilidades asignadas? ¿Será que el cargo genera este tipo de elementos? ¿Será que el cargo está en relación con el departamento de importaciones? O sea, no le interesa conocer mucho al trabajador, pero sí al cargo. Entonces, no es común, pero también se desarrolla en los recursos humanos, ¿no? Este ejemplo que acabo de darlos, pues es un ejemplo que he visto en el Banco Nacional de Bolivia, que muchas veces se han generado entrevistas a los cargos, que son los cajeros, y no así quién es la persona que está desarrollando, ¿no? Para ver si esta caja está teniendo mejor eficiencia en cuanto a tiempo, en cuanto a ubicación, el mercado, el segmento, etc. Son elementos que se tienen que tomar en cuenta para posteriormente definir la gestión del talento humano y el personal que se va a destinar a esa sucursal. Las principales preguntas que se deben realizar en las entrevistas sobre los cargos son: sobre los cargos, ¿cuál es el cargo que usted desempeña? ¿Para qué estamos preguntando esto? Para ver si el trabajador tiene
o si se siente identificado con las funciones que están desempeñando en el cargo. Muchas veces cae en la monotonía del cargo y no saben ni siquiera cuál es el alcance, cuál es la visión del cargo que genere valor a la empresa. 2. ¿Con qué frecuencia lo realiza? ¿Diario, semanal o mensual? Es importante conocer que el trabajo, sea tradicional, monótono o estratégico que genera un trabajador en el cargo, es importante que lo defina si es diario, semanal o mensual. Entonces, ¿para qué? Para conocer si existen días de la semana o semanas del mes que están siendo inutilizados o que no están siendo productivos. Es importante conocer esto y ver si existe esa frecuencia en cuanto al tiempo. Tercero, ¿cuáles son los objetivos y los resultados de su trabajo? Yo creo que es lo más común que se pide. A todo trabajador se le pide un informe de gestión, informe preliminar, informe mensual, semanal, etcétera, para conocer cuáles son los resultados que está teniendo en base a las responsabilidades asignadas. 4. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Quizás sea o pareciera una pregunta en común, pero muchos trabajadores se olvidan en el tiempo cuáles fueron las responsabilidades que se me fueron asignadas. Al momento de leer el contrato ahí está estipulado, pero conforme pasa el tiempo se va mecanizando y se olvidan realmente cuál es la responsabilidad principal del cargo. Y por último, ¿cuáles son sus subordinados? Es importante conocer que el cargo y el trabajador que está asumiendo el cargo sepa cuáles son o cuál es el personal que depende de él. Porque no se olvide que el trabajo que desarrolla un trabajador, si tiene personas que están a cargo de él, estas personas van al ritmo que desarrolla un trabajador que está por encima. Entonces es importante conocer si el trabajador sabe quiénes son sus subordinados o qué trabajadores dependen de él al momento de desarrollar una tarea. Evaluación de desempeño. Quizás todo lo que hemos hablado hasta ahorita tenga mucho que ver con este elemento. Muchos dicen, pero ¿para qué le vamos a hacer esa pregunta directamente? Damos una evaluación de desempeño. No nos olvidemos que la evaluación de desempeño no solamente son planificadas, sino también pueden ser espontáneas. Al momento de realizar este tipo de preguntas, el entrevistador o el fiscalizador o el supervisor puede decir a la miércoles en la frecuencia de la realización de trabajo estoy identificando lo que no es coherente y no está en base a lo que se le ha encargado al trabajador. Entonces, por favor, recursos humanos con nota. Recursos humanos, solicito evaluación de desempeño para el cargo de importador de mercadería de manera semanal, mensual. Entonces puede especificar mediante instructiva que esa área y ese cargo necesita una evaluación de desempeño. Entonces está. La evaluación de desempeño es un proceso de revisar la actividad productiva del pasado, miren, para evaluar la contribución que el trabajador hace para que se logren los objetivos del sistema administrativo. Es importante conocer el pasado para pronosticar, planificar el futuro. A eso se refiere la evaluación de desempeño, conocer cómo está realizando el trabajo el trabajador hasta la fecha y de ahí en adelante planificar si merece cambio, si merece ser mantenido, si merece ser modificado, transferido, etc. Entonces es importante conocer el pasado para ver la proyección a futuro. El desempeño humano en el cargo es extremadamente situacional, porque varía de una persona a otra y de una situación en situación, pues depende de innumerables factores condicionantes que influyen bastante. Si nosotros aplicamos una evaluación de desempeño ahora, a noviembre de 2022, y aplicamos otra en junio del 2023, la situación va a ser totalmente distinta. Va a haber muchos factores que va a influir. La empresa creció, decreció, la inflación creció, decreció, y varios elementos que pueden generar una situación distinta al momento de evaluar. Es por eso que la evaluación de desempeño es algo estático y varía de una persona a otra y de una situación a otra. En organizaciones tradicionales y burocráticas es donde más se utiliza la evaluación de desempeño. Esto más que todo por la ley SAFCO. Hemos hablado un poquito en el tema número 2, si no me equivoco, cuando hemos visto la normativa en el área de recursos humanos, la Ley General del Trabajo, las normas internas de administración de personal, etc. Y hemos hablado un poquito de que la ley SAFCO es una ley que regula, creo que es la ley más dura con el funcionario público de instituciones públicas en cualquier parte del mundo. Y es por este motivo que lo generan de manera cotidiana la evaluación de desempeño para conocer cómo es el desempeño en cuanto a las competencias y las responsabilidades que está desarrollando ese funcionario público y ver si no está en contrarruta de la ley SAFCO, si no está cometiendo algún delito que pueda ser evitado o prevenido o previsto, ¿no? Para poder evitar a futuro.
Autoevaluación de desempeño. Miren, no solamente existe la evaluación de desempeño que lo aplica el Departamento de Recursos Humanos o el superior o el gerente. También existe la autoevaluación de desempeño. En organizaciones abiertas y democráticas, el empleado es responsable de su desempeño y del monitoreo con la ayuda de su superior. En este tipo de organizaciones, cada persona evalúa constantemente su desempeño, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta determinados parámetros fijados por el superior o la tarea. Ejemplo, el home office. Antes que suceda la etapa de la pandemia a nivel mundial, quizás por lo menos en Bolivia no estábamos acostumbrados al teletrabajo o al home office. Y esto fue algo que dio un giro al mundo e hizo que, como no se lo puede tener al trabajador controlado de manera física dentro de la empresa, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un monitoreo hasta el lugar del trabajo, que era la casa, el domicilio particular de los trabajadores, y se los iba controlando o monitoreando de acuerdo a una autoevaluación de desempeño. O sea, el trabajador tenía que ver si hasta el viernes podía conseguir estos 3 tipos de contratos, si hasta el jueves podía conseguir estos 4 tipos de importaciones. El mismo trabajador generaba la autoevaluación de desempeño por resultados y solamente el superior le daba tarea. El trabajador era el que decidía si lo hacía en un día, 2 días o 3 días. Obviamente que la fecha límite lo colocaba el superior, pero el trabajador podía hacerlo en 2 o 3 días. Y eso se refiere a la autoevaluación, darle la libertad al trabajador o la democracia para que éste pueda desempeñar su tarea antes de lo previsto y en el tiempo que requiera. Escalas gráficas. Tanto los factores de evaluación como los grados de evaluación de desempeño son considerados criterios pertinentes para evaluar el desempeño de los trabajadores. Estos elementos toman en cuenta 2 peculiaridades interesantes, que son factores, o sea, la puntualidad del empleado, y los grados, que puede ser cualitativo y cuantitativo. La escala de gráficas es una combinación perfecta de 2 elementos que se quiera conocer de un trabajador. Si quiere, puede ser aplicado dentro de la evaluación de desempeño para conocer la puntualidad y el grado de puntualidad en lo largo del tiempo que está desarrollando el trabajador. Un ejemplo que les estoy dando, ¿no? Los factores de evaluación se constituyen conforme a los intereses de cada organización, que por lo general se eligen de 5 a 10 factores que previamente son definidos y graduados. Generalmente se utilizan de 1 a 5 grados para conocer la deficiencia, insuficiencia, regular, bueno, excelente. Por ejemplo, el trabajador Juan, en lo largo de los 2 años que está desarrollando el cargo de analista financiero, ha sido puntual en el rango de insuficiente, regular, bueno, excelente. Se le da un grado a un factor. Puntualidad puede ser un factor. Responsabilidad, otro factor. Cordialidad, otro factor. Entonces, a cada factor que estamos identificando le estamos dando un grado del 1 al 5 o un grado cualitativo de deficiente a excelente. Esto lo podemos representar de manera gráfica. Esta es la famosa escala de gráficas de los recursos humanos, donde en la parte vertical están los factores de evaluación. Ya les dije, puede ser el 1 puntualidad, el 2 cordialidad, el 3 responsabilidad. Y en la línea horizontal están los grados de evaluación, grado 1, grado 2, grado 3. Ahí podemos ponerle que el grado 1, por ejemplo, es deficiente y el grado 3 es aceptable. Un ejemplo. Entonces, el punto de corte entre el factor y el grado que se le está dando a cada trabajador va a generar una curva, que esa curva se refiere a una evaluación de desempeño, y creo que es la mejor forma para representarlo ante la exposición, ante un directorio, ¿no? Explicarles, ¿no? En el presente año 2022 se toman en cuenta 3 factores, como sea el tema de obtención de resultados, puntualidad y cordialidad con el cliente externo. Entonces, hemos visto que la curva genera una amplitud creciente en cuanto a los grados obtenidos, la cual tenemos que atacar más que todo al factor de resultados, porque está teniendo el menor valor. O sea, es una forma de tener un resumen ejecutivo para explicar al directorio de una empresa. Teniendo el tema claro de las escalas gráficas, evaluación de desempeño y demás elementos, es importante darle una relación directa con la remuneración laboral, la forma de recompensar al trabajador por el esfuerzo que está desarrollando. Cada empleado está interesado en invertir trabajo y dedicación, además de los conocimientos y habilidades, siempre y cuando reciba la retribución adecuada. Ahí está parte de la respuesta que hemos explicado en cuanto al monto que le gustaría ganar a un trabajador. Muchas organizaciones llegan al 60% de los costos totales, o sea, gastos administrativos.
solamente pagando sueldos y salarios, lo cual se detalla por las siguientes características. No nos olvidemos, jóvenes, que en un estado de resultados de cualquier tipo de empresa, lo que más absorbe a los ingresos son los gastos administrativos. Y dentro de los gastos administrativos están los sueldos y salarios, que es lo más costoso para una empresa. Ahí se le va hasta el 60% de los costos totales que ha generado y que disminuye los ingresos. Las siguientes características de esto son la remuneración básica, que es el salario mensual o salario por hora. Los incentivos salariales, que son los programas diseñados para recompensar a los empleados que tengan un buen rendimiento. Esto solamente se da en las empresas privadas, no hay incentivos salariales en las instituciones públicas, porque la institución pública, no se olvide que está regido bajo la ley SAFCO, es parte del motor del Tesoro General de la Nación, es parte del dinero público de un país, entonces no puede darse los lujos de realizar incentivos salariales. Es más, se lo puede tomar como un acto de corrupción o una malversación de dinero. Pero en la empresa privada sí se puede manejar esto porque es dinero privado. Entonces los dueños de la empresa pueden ver pertinente pagarle un segundo aguinaldo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque cumplieron la meta o crearon un incremento en los ingresos del año en la empresa, ¿no? Beneficios, comúnmente reconocido como remuneración indirecta, las cuales son vacaciones, seguro de vida, seguro de salud, viático, refrigerio, transporte, etc. Estos beneficios, por lo general, o en la mayoría de los casos, no son económicos, pero son de beneficio del trabajador, que es una parte que no es económica, pero genera satisfacción o beneficio al trabajador. Las vacaciones es una de ellas, el seguro de vida que le puede otorgar la empresa al trabajador, un seguro de salud, claro que sí, ya les dije que puede el trabajador tener un seguro público y aparte la empresa le puede ofrecer un seguro privado. ¿Por qué? Por el buen desempeño, por la estabilidad laboral, etc. Viáticos o refrigerios se los pueden dar en efectivo si es una empresa privada, y si es una institución pública le pueden generar directamente los pasajes, ¿no? Para que puedan ir a una conferencia, a un congreso, etcétera, ¿no? Son elementos que se tienen que tomar en cuenta al momento de generar la remuneración laboral. Por ejemplo, en las épocas que yo trabajé en el banco tenía una remuneración básica, tenía incentivo salarial y tenía beneficios. Mi remuneración básica era mi sueldo mensual. Aparte de eso teníamos incentivos salariales. Por ejemplo, a los 6 meses nos daban un bono por incentivo laboral, que era un sueldo a los 6 meses. Y al final del año, si alcanzábamos como banco un incremento de más del 20% en cartera, nos daban un segundo aguinaldo. Entonces son incentivos que en la parte privada se puede generar. ¿Cuál es la diferencia entre un salario nominal y salario real? Y es importante conocer esta diferencia porque a veces cuando firmamos el contrato con una empresa, a veces dice salario nominal y a veces dice salario real. Pero una persona no conoce la diferencia y es importante conocerla y vean ustedes la importancia que tiene. Salario nominal representa la cantidad de dinero fijado en el contrato individual para remunerar el cargo ocupado. Subrayamos, cantidad de dinero fijado en el contrato individual. En cambio, el salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con el dinero que recibe. Esto corresponde al poder adquisitivo de la cantidad de mercadería que se puede obtener con un salario. Dependerá mucho el costo de vida de un departamento o de un país. ¿Qué quiere decir en resumen? El salario nominal se refiere, por ejemplo, al haber básico, o sea, el total ganado. Si usted, por ejemplo, le va a decir en su contrato, su haber básico o su salario nominal va a ser de 7.000 bolivianos. Uno piensa que los 7.000 lo va a tener en el bolsillo o en la cuenta del banco. No es así. A esos 7.000 bolivianos tenemos que restarle muchos elementos, riesgo común, AFP y otros descuentos más que pueden tener fijadas la empresa. Y es importante conocerlo. Esto lo hemos visto en el tema número 2 cuando hemos analizado una boleta de pago. Lo que realmente, lo que usted va a sentir y va a palpar es el salario real o el líquido pagable, que es lo que realmente usted va a poder intercambiar por productos o servicios que necesite. Y esto mucho depende, como dice acá, la vida de un departamento o un país. Por ejemplo, la inflación. ¿De qué sirve que le paguen 10.000 bolivianos si la inflación está al 300%? Ese dinero no está apreciado en su mercado monetario. Entonces es importante conocer también la situación país para conocer el salario nominal y el salario real. Creo que en el anterior tema les hablé un poquito y les dije de que, por ejemplo, McDonald's, un trabajador de McDonald's de Estados Unidos no gana igual que un trabajador de McDonald's de Argentina. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho el salario real con la realidad de un país. Concesión fija y variable. La remuneración se puede pagar sobre una base fija a través de salarios mensuales o por hora, o variar conforme a criterios previamente definidos, por ejemplo, metas y utilidades de la organización.
que quizás ustedes han analizado y han visto que a veces al momento de trabajar les dan o le ofrecen un puesto de planta. Eso se llama concesión fija, un salario fijo. O a veces le dicen, no, usted va a trabajar de consultor. Ah, ya, eso es un sueldo variable. Lo toma en cuenta como un socio estratégico de la empresa. Ambos para la empresa pueden generar beneficio o ¿cómo le puedo decir? Beneficio o perjuicio. Pero cada empresa yo creo que va a tener una mezcla de ambos. Por ejemplo, una empresa que se dedique a la compra y venta de bienes raíces, yo creo que tienen personal con concesión fija. O sea, personal de planta, y también tiene socios estratégicos, que es el personal variable, que son personas que ofrecen los inmuebles de manera externa. Son socios, como le llaman, ¿no? Es importante conocer estos dos tipos de definiciones porque a veces aparecen así con esta definición en el contrato laboral. Igualitarismo versus elitismo laboral. La remuneración puede incluir el mayor número posible de empleados bajo un sistema de remuneración igualitaria o establecer diferentes planes según los niveles jerárquicos o grupos de empleados bajo un sistema elitista. Yo creo que en Bolivia más que todo se genera el igualitarismo. Se trata de ser equitativo en el escalafón en cuanto a la remuneración de todos los trabajadores. Hemos hablado de escalafón sobre los niveles jerárquicos en cuanto a la remuneración, para que todos los trabajadores se sientan satisfechos de lo que ganan de acuerdo a las responsabilidades y conocimientos que adquieren. Por ejemplo, un trabajador con maestría va a ganar un 10% más, un trabajador con experiencia en el exterior un 15% más. Entonces, en Bolivia más que todo se aplica lo que es el igualitarismo o la equidad en acuerdo a un escalafón o una escala salarial. Pero en otras partes del mundo, quizás en Europa, Estados Unidos o en Brasil, existe el elitismo laboral, que son niveles jerárquicos de grupos de empleados, que por lo general los definen como empleados estratégicos, empleados de staff de conocimiento, o les llaman socios de capital en la gestión del talento humano. Tiene una definición particular y son empleados que tienen un nivel distinto de escala salarial. No están a la misma escala de los demás empleados, tienen un nivel distinto porque supuestamente está aportando un mayor logro de objetivos a la empresa, está justificando con ese nivel salarial. Quizás en Estados Unidos se los dé en las empresas multinacionales como American Airlines, quizás en McDonald's, etcétera. Por ejemplo, en McDonald's quizás hay una persona que se encarga de todas las sucursales de un estado en Estados Unidos, solamente que se encargue en Nueva York, en Miami, etcétera. Entonces son empleados que tienen un distinto nivel salarial porque están generando responsabilidad a nivel internacional. En la actualidad se manejan ambos tipos de sistemas definidos por lo que se conoce como escalafón, categorización y nivel salarial. En Bolivia estoy seguro que se sigue todavía utilizando el tema igualitarismo, pero en algunas empresas de Bolivia, quizás aquellas empresas que tienen proyección internacional como Sofía, Soboce, etcétera, son empresas que están generando también elitismo. No nos olvidemos que Sofía está presente en todo el país, Soboce también tiene sucursales. Entonces yo creo que hay una persona que se encarga de un departamento, no así como los bancos. Hay el Banco Mercantil Santa Cruz, hay en quizás 8 o 9 departamentos de Bolivia. Entonces, con cada departamento tiene un gerente de sucursal y eso es parte del elitismo. Tiene un nivel salarial distinto a un trabajador promedio. Administración salarial es el conjunto de normas y procedimientos utilizados para establecer o mantener estructuras salariales equitativas y justas para una organización o empresa, mediante dos tipos de equilibrio. El equilibrio interno se refiere a la coherencia interna entre los salarios y los cargos de una propia organización. Es importante establecer el nivel de escala salarial dentro de la empresa. No nos olvidemos que los trabajadores como si fueran los hijos de una familia y el padre, que es el gerente o el dueño de la empresa, tiene que ser equilibrado con el trato con todos sus hijos o sus trabajadores. Y para que no haya discusión y diga por qué él gana más o él gana menos, es importante definir una escala salarial dentro de la empresa que permita que un trabajador que quiera tener un mayor sueldo equipare a lo que ha obtenido el otro trabajador, quizás en resultados, en conocimiento, en experiencia. Equilibrio externo, coherencia externa de los salarios con los mismos cargos de otras organizaciones que actúan en el mercado laboral. Es lo que una vez les expliqué, quizás el empleado de McDonald's no gana lo mismo en Estados Unidos que en Argentina. ¿Por qué? Porque si el trabajador de McDonald's va a estar contratado en Argentina, lo que hace McDonald's Argentina es ver si ese trabajador en ese mismo cargo, supervisor de sucursal, cuánto es lo que le pagan en las empresas que están en la competencia como Burger King o otras cadenas de hamburguesa.
Entonces van a averiguar cuánto es lo que se paga en el país de Argentina, en ese mismo cargo, en otras empresas, para que haya coherencia con lo que le quieren pagar al trabajador. Así la empresa sale beneficiada, que no va a pagar de más al trabajador, y el trabajador también va a salir beneficiado, que no va a recibir un salario menor a los de la competencia, porque si esto sucede, lo primero que hace el trabajador es ir a la competencia y tener un mejor sueldo con el mismo cargo o la misma responsabilidad. Job Classification, también llamado método de categorías predeterminadas, la cual se refiere a un método de jerarquización simultánea de los cargos no clasificados. Cargos no clasificados significa es algún cargo que no necesita algún tipo de conocimiento. Y los cargos clasificados, cargos que sí necesitan un conocimiento teórico, científico o práctico. Y también, aparte del cargo clasificado, no clasificado, existe el cargo especializado, el cual permite existencia de superposición entre ellos. Estos tres están mejor explicados acá. Dice, cargos no clasificados no requieren ningún tipo de conocimiento. Miren, quizás, a ver, un ayudante de albañil, un ayudante de supervisor, un pasante quizás, no necesita que tenga un conocimiento en específico. ¿Por qué? Porque está yendo a aprender. En cambio, el cargo clasificado merece algún tipo de conocimiento teórico, práctico y científico. Son los cargos que propiamente buscan las empresas a profesionales, personas que ya salieron de la universidad o que tienen experiencia. ¿Por qué? Porque se les va a exigir un conocimiento teórico, práctico o científico del cargo que van a asumir. También existen los cargos especializados que son, aparte del conocimiento, tiene que tener un conocimiento especializado en una área. Por ejemplo, vamos a contratar a un especialista en Incoterms. No solamente necesito que sea licenciado en comercio internacional, sino también que tenga una maestría en los costos de importación o gestión de costos de importación. Entonces está generando un cargo especializado por encima de un cargo clasificado. Entonces le están exigiendo algo adicional a ese profesional. La investigación salarial se refiere a que debe existir salarios compatibles dentro de una organización, o sea, un equilibrio externo e interno que lo hemos explicado anteriormente. Y esta investigación salarial debe basarse en una muestra de cargos que representan los demás cargos de la organización, generando una escala salarial uniforme, así como también en muestras de empresas que representan un mercado laboral. Esta investigación salarial más que todo es una tarea, principalmente el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer una investigación de mercado y una investigación salarial. Tiene que ir de alguna forma a averiguar en las empresas competidoras ya que vendan productos sustitutos o productos igualitarios, lo que nosotros ofrecemos. Tiene que ir a averiguar cuánto es lo que le pagan los trabajadores en los cargos desarrollados. Propiamente esto se hace cuando la empresa no es líder en el mercado. Busca a las empresas líderes en el mercado y trata de extraer aproximadamente cuántos son o cuánto es el sueldo que pagan de acuerdo a cada cargo que tienen dentro de la empresa. ¿Para qué? Para adecuarse a ese tipo de jerarquización salarial.